Yo, Shalom, aquí mi hermano Corab de Los Ángeles. Quiero empezar a dar gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Brahakwadash. Ok, Yahweh es el nombre verdadero del Padre. Su nombre significa Él es o Él existe. Bahasham significa el nombre. Y Yahabushai es el nombre verdadero de su querido Hijo, que su nombre significa Él salva o Él es el Salvador. Ok. El Brahakwadash es el Espíritu Santo en el hebreo antiguo. Le quiero dar honores a los apóstoles, los obispos, los ancianos de la Gran Piedra de Molino, que son nuestros maestros. Y le quiero dar saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad. Okay, esta imagen que miran aquí es la verdadera imagen de Yahabushai, según la Biblia. Te muestra dos escrituras: Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 a 15, y Daniel capítulo 10, versículos 5 a 6, que son escrituras que entran en la depicción y la apariencia de nuestro Señor Yahabushai, y que Él es un hombre moreno con piel oscura. Y Él dijo, si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Entonces el Padre Yahweh también siendo un hombre moreno con piel oscura. Este video va a ser titulado, déjame ver cómo lo dice en español. Déjame ver cómo lo dice en español, cuál versículo es. Dice en la NTV, okay, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ok, déjame ver cómo lo dice en la Reina Valera. Creo que este va a ser el título, por cuanto era débil por la carne. Ok. Y ahorita que leemos, vamos a leer Romanos 8. Ok, vamos a entrar en qué significa eso, de qué está hablando. Ok, porque este capítulo entra en básicamente manteniéndote en el espíritu, man, y la guerra entre lo espíritu y lo carnal. Ok. Tienes a cristianos, y tienes a un cristiano que viene, siempre lo mencionamos porque viene en contra de los apóstoles. Este vato se llama Vocab Malone. Ok. Recientemente, hace como tal vez una semana, 2 semanas, iba a hacer una lección y se me olvidó. Ok, pero porque me enojó lo que él estaba diciendo, porque estaba diciendo de que me estaba haciendo un punto entrando en, Melquisedec, y básicamente torciendo lo que quiere decir, ese capítulo en Hebreos que entra en Melquisedec. Ok, porque ustedes saben que nosotros enseñamos de que Melquisedec es Yahabushai. Ok. Él es nuestro nuevo sacerdote, ok, espiritual. Ese vato estaba tomando ese capítulo para decir, miren, la ley no era perfecta, la ley no era, esto, aquello y lo otro, man, que la ley era lo que era el problema, y por eso el Señor nos dio, un nuevo sacerdote, Melquisedec, totalmente torciendo eso, que ese capítulo ni entra en de que ya no vas a seguir la ley, man. Sí, más bien lo empuja más. Ok. Pero este vato, haciendo siempre lo más para seguir siendo un fucking diablo, man. Ok, pero muchos cristianos empujan esa misma cosa de que la ley no existe y que ya no estamos bajo la ley, que la ley ya fue destruida y la ley fue mal. Pero no fue la ley quien fue mal, la ley fue perfecta, ¿ok? El problema fue nosotros, ¿ok? Estos cuerpos, ¿ok? Nuestra naturaleza pecaminosa, como va a entrar en ese capítulo, ¿ok? Hay que empezar en 1, este es Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Yahabushai, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando venimos de la verdad, que es lo que pasa, right? Antes en el mundo comíamos puerco, tal vez ciertos hermanos eran pandilleros,
¿ok? Venían de diferentes tipos de vida, seguían a Jesús, a Jesucito, como que Él era Dios, right? Seguías a Navidad y estas diferentes fiestas que hacen hoy en día que son en contra de las escrituras, porque cuando entras en la raíz de por qué siguen estos diferentes días como Navidad hoy en día, cuando regresas a las raíces de esos costumbres, son costumbres paganos a otros dioses, ¿ok? So dejamos de ir de esas cosas, man, cuando el Espíritu entró en nosotros. Yahweh Shai da el ejemplo de que en Mateos, ¿ok? De que, cuando, cada uno de nosotros tenemos un demonio, right? Y cuando esta verdad es predicada, vienes a la verdad, ese demonio se va, pero constantemente ese demonio está tratando de regresar, y si regresa, te dice que va a regresar con 7 más demonios más poderosos. Por eso es de que gente que viene a la verdad, vienen en la verdad y hay que decir algo pasa y salen, son rechazados de la verdad, terminan mucho más peor, que antes de que vinieron. Hay un hombre que estuvo en el campo, uno de los campos, right? y se fue de la verdad, salió, fue rechazado, y años después creo que mató a toda su familia y a él mismo. Ya ven, esos son esos otros 7 demonios que vienen y te dice que esos 7 demonios son más poderosos que el primero. Ok, eso es una batalla constante. Ok, por eso la escritura también dice, ok, de que, y estoy mencionando escrituras, ustedes las pueden buscar y en Google, las letras que estoy usando y te va a aparecer, el exacto precepto. Pero hay otra escritura que menciona de que Satanás es como un león rugiente, ok, constantemente tratando de atacar, y siempre es cuando estás más débil, en tu punto más débil, por eso nos tenemos que mantener en el espíritu, ok, lo más que podemos, ok, para poder combatir, ok, a Satanás. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Ya ven, el problema fue nosotros. Estos hombres, estos cristianos, van a la escuela de teología, gastan un chingo de dinero y no aprenden nada. ¿Ok? Porque esto es algo básico. ¿Cómo vas a decir de que la ley, las leyes que el Señor estableció fueron imperfectas, man? El Señor es perfecto. ¿Ok? Por eso es que la razón de que va a haber un nuevo pacto. El nuevo pacto, cuando entras en el nuevo pacto, no dice de que el Señor va a destruir, todas las leyes van a parar, no. El Señor dijo de que las leyes van a estar adentro de nosotros. Va a ser imposible a cometer mal. ¿Ya ven? Y si no tienes la ley, ¿ok? ¿Cómo sabes qué es mal? Esto es 1 Juan 3 y 4. Todo el que peca viola la ley de Yahweh. ¿Por qué? Porque para pecar tienes que quebrar una ley. Si no hay leyes, lo que esos cristianos, man, estos vatos de teología empujan, ¿ok? Es bien destructivo. Porque en ellos diciendo de que ya no hay ley, la ley ya no existe. ¿Qué pasaría si hay un lugar, hay que decir hay un país en el mundo y no hay ley en ese mundo? ¿Cómo piensas que se va a ver ese país? ¿Ok? Ese va a ser un país donde básicamente le van a decir a la gente, no te pares ahí porque no hay leyes. Posiblemente si eres, vas a ser secuestrado, secuestrado, ¿cómo se dice? Violado, robado. Diferentes cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque ese es un país donde no hay leyes. Si no hay ley, pues ¿qué es? ¿Cómo saben de que un hombre acostándose con un niño, eso es algo malo? Si no hay ley, pues no hay ley, right?
¿Ok? Si no hay ley, ¿cómo es de que adulterio es malo? Entonces alguien puede cometer adulterio. You know? Un hombre puede ser un dófilo. ¿Ok? Y you know, esta es la razón también porque en estas diferentes iglesias, esas son cosas que pasan, man. El sacerdote anda tocando al niño, you know? Se anda acostando con la mujer de otro hombre que va a la congregación. Ya ven, estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque ellos empujan de que ya no hay leyes. Pues si no hay ley, puedes hacer lo que te da la gana. ¿Ok? Y si no hay ley, no hay pecado entonces. Ya ven, Yahushua dijo de que él no vino a destruir la ley, man. Él vino a confirmarla. You know? Ya ven, estos son, you know, enseñanzas bien destructivas, man. ¿Cómo vas a empujar de que ya no hay ley? Si no hay ley, tú eres como una fucking bestia, man. ¿Ok? Haciendo lo que te da la gana. 1 Juan 3 y 4. Todo el que peca viola la ley de Yahweh, porque todo pecado va en contra de la ley de Yahweh. Y el Señor nunca dijo de que la ley la destruyó. ¿Ok? Jamás. You know, y cuando entran en diferentes puntos estos vatos como en Marcos, no es lo que entra. El Señor dijo que no es lo que entra que te arruina, es lo que sale. Eso, puedes comer puerco, puedes comer catfish. Puedes comer pata de puerco si quieres. ¿Ya ven? No sabiendo de que cuando siguen leyendo, después de que el Señor dijo eso, te dice que los discípulos le preguntaron al Señor sobre esa parábola. ¿Por qué? Porque era una parábola, no estaba hablando, no estaba hablando literalmente, man, de que puedes ir a comer lo que te da la gana. Ya ven, por eso la escritura dice de que el Señor, el Señor fue como a tropiezo. Muchas cosas que él dijo fueron a tropiezos. La forma que él vivió fue a tropiezos. You know? Y son a tropiezos a los que el Señor no quiere. Y este vato vocab, él es un fucking edomita. Romanos 8 y 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, porque nosotros somos el problema. Déjame leer esa partecita en la Reina Valera también. Right? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley era débil por la carne. No es porque las leyes son malas. Bro, el Señor no son las leyes de Moisés. Siempre la gente dice la ley de Moisés. Son las leyes que Dios, Yahweh, le dio a Moisés. So esas leyes sobre cómo Él le dijo que esas leyes entran en cómo gobernar, cómo mantener un país, man, básicamente. Y cómo gobernar el mundo verdaderamente, porque en el reino todos van a estar bajo la ley. Los israelitas, nosotros vamos a empujar la ley, vamos a enforzar la ley. Las otras naciones las van a seguir, quieran o no. Pero esas son leyes que el Señor dio. Esas leyes son como el Señor en su mente, es como debe de gobernar un lugar. Esas leyes son profundas, man. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro, right? Que se haga en la tierra como está en los cielos. Que hay orden en los cielos, man. Hay leyes. Hay orden. You know? Todo está en orden. Y para que todo esté en orden, aquí en el mundo también tiene que haber leyes. Si no hay leyes, no hay orden. ¿Ya ven? El problema fue nosotros, man, no las leyes. Por eso es que va a haber un nuevo pacto, que es, en vez de las, el viejo pacto es que las leyes, y si las quieras, puedes sacrificar un animal y hacer ese proceso, right? Llevarlo al sacerdocio, que ore por ti y estos diferentes animales, diferentes animales para diferentes sacrificios. Esta es una ofrenda de pecado.
right? Para que ese pecado sea perdonado. Tienes que hacer todo ese proceso, right? Pues el nuevo pacto ahora va a ser, ¿saben qué, man? Las leyes van a estar implementadas adentro de ustedes. Va a ser imposible que cometan mal, ¿ok? Por eso las escrituras llaman a nuestros cuerpos cadenas, cadenas de oscuridad, man, ¿ok? Y eso es lo que significa cuando la escritura dice de que Yahushua fue a predicar a los prisioneros. Y nosotros cristianos, otra fábula. Él fue a la fucking séptima a la séptima puerta del infierno and shit, a predicar a los que están en la prisión ahí. Man, y lo chistoso es de que cuando tú entras en esos diferentes conceptos de muerte y del infierno, y regresan a mitologías, man. Esas son fábulas que gente estaba engendrando hasta en el tiempo del Señor y hasta antes, ¿ok? Porque eso es mitología griega, ¿ok? Y obviamente regresa hasta antes de eso también, pero en mitología griega tienes que Hades, ¿ok? Hades, right? El líder del infierno, pero todo eso es mitología, ¿ok? Cuando tú entras en la palabra infierno en las escrituras, solo significa la tumba, ¿ok? La palabra hebreica es Sha'awal, ¿ok? Pero estos diferentes conceptos, man, eso son fábulas y también lo hicieron las iglesias para agarrar dinero. Si no vienes a la iglesia, das tu diezmo, das esto y sos parte de la iglesia, tú vas a ir al infierno. Ya ven, eso trajo negocio. ¿Ok? Y así es como controlas a gente también, man, por medio de miedo. ¿Ok? Dice, la ley de Moisés no podría... y el punto es de que eso es lo que Yahushua dijo, de que vino a predicar a los prisioneros. Los prisioneros son nosotros, son estos que estamos en estos cuerpos, man. ¿Ok? Estos cuerpos son cadenas de oscuridad. ¿Ok? Somos prisioneros, aunque estamos en la verdad, man. Hay ciertas veces donde, pensamientos pecaminosos vienen y tienes que reprender eso, man. Es constantemente una batalla, bro. ¿Ok? Porque todo va a estar perfecto cuando el Señor regrese y nos cambie, nos dé esos nuevos cuerpos. Dice, la ley de Moisés no podría salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Yahweh hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificó por nuestros pecados, right? Y dice que el Hijo vino en un cuerpo como de nosotros, right? Y que Él sí lo hizo, ¿ok? Right? Dice, y Yahushua nunca pecó, man, ¿ok? Él no estaba diciendo, cuando Él dijo ese dicho de no es lo que entra sino lo que sale, él estaba hablando de las enseñanzas que ellos estaban predicando, ¿ok? Primariamente. Pero por eso te muestra que no estaba hablando de que puedes comer lo que quieras, porque el Señor no quebró leyes. ¿Ok? Él mantenió todas las leyes. ¿Ok? Que incluye la dieta correcta en qué animal puedes comer y qué animal no. Y un cerdo, tú no puedes comer ese animal. ¿Ok? No es limpio, no es un animal limpio. ¿Ok? Y ahora, que hacen, hoy en día, right, pueden hacer estudios. Han hecho estudios de que esa carne, cuando tú la comes, man, del puerco, eres más susceptible a recibir cáncer, ¿ok? Por un periodo de tiempo cuando comes esa carne, man, por los diferentes, la reacción que tiene en tu cuerpo, porque ese es un animal sucio, ese es un animal de que su dieta es basura, man. ¿Y tú vas a comer eso? ¿Qué es ese dicho, right? Tú eres lo que comes. ¿Ya ven? El Señor no dijo no comas este animal, no más porque le dio la gana. Que Él puede hacer eso si Él quiere, porque Él es el Señor. Pero Él dijo no comas esto
y no hagas diferentes cosas por una razón, man. ¿Ok? Él dijo a tu hijo, cuando tienes un niño, right, le tienes que cortar, lo tienes que circuncisar. Él dijo que al día 8. Pueden ir a buscar estudios hoy en día. Eso fue por una razón. ¿Por qué él no dijo día 2? Oh, ve y córtale si circuncísalo, córtale la piel, right? La extra piel de su pene a día 2, ¿ok? O día 3. ¿Por qué dijo día 8? Si vas a hacer estudios en eso, es porque hasta ese día es donde el bebé se me olvida cómo se llama el tipo de sangre, es K como 8, creo, ¿ok? Donde básicamente día 8 el bebé, si recibe una herida, él se puede empezar a curar ahora. Su cuerpo ya recibió lo que necesita, ¿ok? Para poder curarse. So, si circuncisas al bebé día 2 o día 3, él va a sangrar, man, hasta que muera. ¿Ok? La sangre no va a poder parar, no se va a poder sanar. Pero en día 8 ya se puede sanar. ¿Ok? Ya su cuerpo ya adquirió, ¿ok? Ese tipo de sangre, creo que era K8 o algo así. ¿Ok? Donde básicamente ahora su cuerpo se puede sanar el mismo. Ya ven, no va a sangrar hasta que muera. Hay una razón por qué el Señor dijo las cosas, man. ¿Ok? Hay una razón por todo. ¿Ya ven? Romanos 8 y 4. Salakia. 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Yahweh hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. El Señor tuvo que venir y por eso uno de los títulos del Señor es Príncipe de Paz. Él restableció la paz entre nosotros, los israelitas, con el Señor, man. Okay, él tomó nuestros pecados. ¿Ya ven? Dice, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, okay, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Exacto. Okay, ¿pero qué? Pero no hay, eso no es autoridad para que vayas a hacer más pecados. ¿Qué fue lo que le dijo Yahweh a la gente cuando le sanaba? Okay. Él les dijo, estás sanado, tus pecados fueron perdonados, no vayas a cometerlos más. Siempre les dijo eso a la gente. La ley está en efecto, man. Okay. Y Pablo mencionó eso también, porque ahora tenemos gracia por medio de lo que el Señor hizo, right? Y por eso uno de los títulos del Señor también es que ese es un abogado. Él es el abogado, okay, ahorita para el Señor. Él dijo que Él es la puerta, cuando oramos, okay, va por la puerta que es Yahweh Shai, y de ahí Él lo manda a su Padre Yahweh. Okay, eso tiene sentido porque cuando lees Apocalipsis 8, okay, cuando habla de ese ángel que tiene los incensorios de las oraciones y se las manda al Padre, okay, tiene todo sentido de que ese ángel es Yahweh Shai, okay, hablado en ese capítulo de Romanos, creo que Romanos 8 o Romanos 6, okay, ese ángel que tiene los incensorios, okay, o las oraciones, que es como un incenso bonito, right, y los presenta al Señor en los cielos. ¿Ya ven? Y el Señor es que ese abogado, ¿por qué? Porque si el Señor se enoja con nosotros, right, caemos en una falla, el Señor tal vez nos quiere fucking matar, man. Pero Yahweh Shai está ahí como un abogado, man, ¿sabes qué? Déjalo, y Él está tratando y esto, aquello y lo otro, right, como un abogado. ¿Ya ven? Dice, Yahweh declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros,
que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Exacto. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Déjame leerlo en la Reina Valera, a ver cómo lo dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Exacto, man. ¿Ok? Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque vas a cometer pecado. ¿Qué es qué? Vas a quebrar la ley. ¿Ok? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya, man, y cuando te mantienes en el Espíritu, man, mirando videos, estudiando, haciendo videos, ¿ok? Es cuando puedes pensar, claramente, man, y Satanás verdaderamente es difícil que él te ataque, porque cuando tú haces un video, man, o estudias o lees o algo así, tú te sientes like, man, poderoso, porque estás en el Espíritu, ¿ok? Estás metiéndote en el Espíritu, man, que es fuerte, ¿ok? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Qué es que? Manteniéndote en pecados. ¿Cómo es de que el pecado ya no hay leyes? Si no hay leyes, no hay pecado. ¿Ok? Esa es la primera pregunta, que le preguntas a estos vatos, man. ¿Tú crees de que hay pecado todavía? Oh, sí, tú puedes pecar. Entonces significa que la ley está en efecto. Y de ahí te dan, es que son los 10 mandamientos. Esos son nomás 10 leyes de que el Señor nada más nombró 10 leyes. Okay. Hay otra cuenta donde el Señor dijo, toda la ley está en 2 puntos. Seguir al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Right? So en ese punto Él dio 2. ¿Por qué no dicen solo hay 2 leyes? ¿Ya ven? El Señor estaba nombrando ciertas cosas, man, y en ese punto nomás mencionó 10, pero esas 10 vienen esas 10 que Él mencionó venían de las 613 total leyes. Él nada más mencionó 10, y en otro punto nomás mencionó 2. ¿Ok? So, escojan el número, man, ¿cuántas son? Pero el Señor, Él mismo dijo de que Él no vino a destruir la ley. ¿Ya ven? Dice, Romanos 8, ¿dónde estaba? Y 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Yahweh Shai, no es de él. Pero si Yahweh Shai está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, man. Y ahí lo voy a dejar. Nomás quería entrar en este capítulo porque estaba escuchando en vivo, que los los hermanos allá en Dallas estaban enseñando, man, y el anciano Yashawamba había sacado esta escritura, ¿verdad? Le dijo a uno de los hermanos que sacara esta escritura, y hallé ese punto bien interesante en versículo 3 cuando dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ya ven, ahí te da el punto de qué fue lo débil, y lo débil fue la carne, no fue la ley. La ley es perfecta, el Señor, lo que Él dijo, es perfecto, man. El problema fue nosotros. Pero ahí lo voy a dejar, Dios mediante esta lección fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.